Algo que tardas una vida en construir y un segundo en derribar. Una adivinanza, pero también habla mucho de nosotros mismos como seres humanos, como personas, como hermanos en la fe también. Cada día trae sus luchas, cada día trae su afán y cada día, ladrillo a ladrillo, cada uno de nosotros va construyendo su vida. Va construyendo una relación con los hermanos, va construyendo una relación con Dios. Y cada día, en cualquier momento, eso que construimos lo podemos derribar por diferentes situaciones. Que el Señor nos ayude, en primer lugar, a reconocer cuando nos equivocamos, cuando derribamos algo que tardamos una vida, tardamos mucho tiempo en construir, y por una negligencia, por un arrebato o lo que sea, lo perdemos. Pensaba en esto justamente ahora que hay tantos temblores, tantos terremotos, tantas cosas que están sacudiendo en la tierra y a nosotros también nos mueve el piso. Y nos mueve el piso porque uno se pregunta, ¿dónde estoy construyendo? ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es el fundamento? Celebrábamos recién la Cena del Señor y el fundamento, por supuesto, es Cristo y ninguno puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto. Él es la razón por la cual nosotros estamos reunidos acá y por la cual también podemos tener acceso a su palabra y a meditar en ella. Así es que, mis hermanos, los voy a invitar a que cierren sus ojos, inclinen su corazón para que oremos al Señor, para que sea Él el que sea hablando el día de hoy. Que no sean ideas humanas, que no sean opiniones, que no sean cosas que son fácilmente llevadas por el viento, sino que sea su palabra inamovible, eterna, y que trae regocijo, que trae crecimiento a nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón sincero en primer lugar, pidiéndote que tú nos hables por medio de tu palabra. Esa palabra, Señor, que a veces es dulce como la miel, pero a veces también es un martillo que quebranta nuestra alma, que quebranta nuestro corazón y que nos hace darnos cuenta también de que tenemos que mejorar y que tenemos que seguir adelante, confiando en ti. Te pedimos que nos hables en esta hora por medio de tu palabra, que nos dirijas y que el Espíritu Santo sea anclando esta palabra en cada uno de los corazones de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un obrero ejemplar, algo que tardas una vida en construir. Y hemos leído ya anticipadamente la porción, pero se las proyecto acá también para que la puedan leer junto conmigo. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Venimos de la semana pasada con esto, ¿cierto? ¿Cómo estuvo el ejercicio durante esta semana? ¿Cierto? Salimos fortalecidos, nutridos, esperanzados de la predicación que tuvimos la semana pasada en relación al ejercicio espiritual. Cada uno de nosotros tiene sus rutinas diarias de conflictos, de todo lo que tiene que ver con la propia vida terrenal, ¿cierto? Jornadas laborales extensas, otras jornadas un poco más acotadas, jornadas escolares también para los muchachos que están en el colegio, y sus repeticiones que tienden a ser cansadoras, que tienden a ser fastidiosas también. Y vivimos eso cotidianamente. Y en medio de eso también tenemos que apartar nuestras rutinas para perseverar en el ejercicio espiritual que el Señor nos pide que nosotros llevemos a cabo. Ejercicios espirituales como la oración constante, como la lectura bíblica, esa nutrición que a nosotros nos nutre de manera saludable para que podamos también
ser de bendición para otras personas. Ejercitados en la piedad. Levantarse temprano un domingo, ¿a cuánto les cuesta? ¿A poco les cuesta? A mí tampoco me costó hoy día. Hoy día, no. Porque pasé de largo. Sobre todo los deportistas de muy bajo rendimiento como los de ayer, por ejemplo, que ahí hay una foto que no sé quién será. Pero sin embargo estamos acá el día de hoy dispuestos a seguir ejercitándonos, dispuestos a seguir trabajando en lo que el Señor quiera de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos llamados a distintas cosas, hermanos. Cada uno de nosotros tiene distintos intereses, distintas visiones de cómo hacer iglesia, distintas formas inclusive, heredadas también por el contexto en el cual nos hemos desarrollado como cristianos. Cada una de esas preocupaciones normalmente es el llamado que el Señor tiene para tu vida. Si a ti te preocupan los pobres, por ejemplo, si hay un deseo ardiente de ayudar a los pobres, normalmente es ese el camino que el Señor preparó para ti, para que tú puedas llevar el Evangelio. Si a ti te preocupa estar estudiando la palabra constantemente y buscando y escudriñando y metiéndote más profundamente, el Señor te llamó a eso. Básicamente lo que quiero enfatizar en esta hora es que a veces nos cansamos así, que a veces estamos agotados así, pero hay gran gozo, hay gran alegría cuando nos estamos moviendo en la dirección que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Como iglesia, el desafío constante es que todas esas voluntades converjan en una gran misión. Y esa es la tarea que tenemos cada uno de nosotros como responsabilidad, ¿verdad? Ejercitados en la piedad. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Hoy día vamos a hablar de 3 aspectos fundamentales del texto que venimos estudiando basado en Primera de Timoteo. Timoteo, ya hablamos de que era un joven de aproximadamente unos 30 años, que en el momento en que se escribió esta carta, joven digo porque en el contexto antiguo tú pasabas a ser una persona ya respetable, una persona madura después de los 40 años. Así que los que tienen menos de 40 todavía no son respetables. No. El arduo trabajo en primer lugar, en segundo lugar el ejemplo y en tercer lugar el encargo. Lo distribuí de esa manera porque me pareció lo más razonable para poder explicar y para poder también llevar una línea argumentativa o una línea lógica que se pueda entender más fácilmente. Y empezamos con el número 1 inmediatamente, el trabajo arduo. Y empieza con un ¿qué? Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Empieza con un qué porque viene conectado con una idea anterior. Y la idea anterior es el nombre de nuestra iglesia. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y por lo tanto, o por esto mismo, es que trabajamos y sufrimos oprobio. El oprobio, ahí puse la definición, es una deshonra, una vergüenza, una humillación pública que causa gran desprecio en un grupo o una sociedad. Algo así. Y a veces nos sentimos incomprendidos como la naranjita o mandarina, lo que sea, del lado de allá. Nos sentimos trabajados, ¿cierto? Nos sentimos que no me entienden, que me malinterpretaron, que lo que yo quería hacer era otra cosa y no me salió bien y por lo tanto todo se puso más turbio. Independiente de lo que uno realice, independiente de lo que uno haga, puede estar en ese lugar. Incluso puede estar en este lugar. Así que también es un llamado a cada uno de nosotros a ser responsable de cómo nos relacionamos también. Pablo utiliza verbos que son activos. Dice, por ejemplo, que por esto trabajamos, sufrimos, que son verbos activos. Trabajar implica dedicarse a una jornada extensa. No es simplemente un trabajo de 8 horas donde no necesariamente tengo que estar atento esas 8 horas,
sino que es un trabajo que requiere de mucha concentración, que requiere de mucho esfuerzo, y considerando el contexto de Pablo, que aparte de predicar el Evangelio, él hacía otra cosa. ¿Se acuerdan? Él construía tiendas, construía carpas. Él era artesano, trabajaba con las manos, de manera de tampoco ser una carga o un ser gravoso para los demás. Entonces, cuando entendemos que este apóstol Pablo, bueno para la pega, como decimos en buen chileno acá, está diciendo que él se siente cansado o que él llega a estar cansado por tal o cual razón, uno entiende de mejor manera también el contexto de por qué está cansado. Él trabaja arduamente en la obra del ministerio y también trabaja arduamente con sus manos. Porque esa labor del ministerio que desarrolló Pablo siempre fue muy activa. Es un escritor que nos dejó casi la mitad, si no un poco más, del Nuevo Testamento con un montón de consejos prácticos para la vida cristiana. Y Pablo, cuando nos dice, por ejemplo, que sufrimos, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, él lo que hace es establecer también una advertencia sutil a cómo responde a veces las personas al liderazgo que iba a tener que enfrentar Timoteo. Pablo lo reconoce, estas cosas. Sufrimos significa literalmente agonizar. Ese es el original. Y oprobio, por supuesto, que ya lo expliqué anteriormente. Lo reconoce como estas facetas que son un poco incómodas del liderazgo, pero sigue adelante hacia algo que es mucho más relevante. ¿Por qué? Porque su esperanza no está en el presente. No está en las cosas que uno pudiera o no pudiera hacer cotidianamente en la iglesia, en la casa, con nuestro hogar, con nuestra familia, sino que Pablo está motivando a Timoteo a que ponga su esperanza en el Dios viviente. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza o nuestro faro, digámoslo así, es la opinión de algunos hermanos o de otros hermanos, tendemos a ser muy volubles porque las opiniones cambian. El ser humano cambia. El ser humano hoy día tiene una serie de intereses y la otra semana o el otro mes puede tener otros intereses que son muy distintos. Pero hay uno que no cambia. Hay uno que es inmutable, que es eterno y que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Y dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y ahí hice dos llaves separadoras para entender mejor la idea que se refiere a este concepto, porque uno podría pensar, Dios salva a todos. Y no es así. Dios salva específicamente a los que creen. Pero Salvador, en este contexto, se refiere a el Dios que es creador, que es sustentador, que es proveedor para todas las personas. Dios hizo todo perfecto en su tiempo. Eso nosotros lo entendemos, lo hemos leído en Eclesiastés también y en diferentes otros pasajes de la Biblia, en Génesis por supuesto. Pero el ser humano cayó en pecado. Su condición actual es paupérrima delante de Dios. Y por eso necesita no solamente esa provisión actual para la vida terrenal, sino también para la vida eterna. ¿Y cuál es el requisito para poder entrar en este grupo? Creer. ¿Y qué significa creer? ¿Es una aceptación intelectual? ¿O es mucho más que eso? Hay una palabra que normalmente nosotros sufre por nosotros, muere por nosotros. Un detalle que cuando leía esto de que sufrimos oprobio y nos cansamos, yo me imagino inmediatamente la cruz de Cristo, hermano. No hay mayor muestra de sacrificio, no hay mayor muestra de oprobio, de vergüenza, de humillación pública, que el Cristo crucificado completamente desnudo, de acuerdo a
costumbres romanas. Eso es indignante. Así estamos nosotros delante del Señor también, completamente desnudos como lo estuvo Adán y Eva, y por eso tuvieron vergüenza. Cristo es quien nos cubre. Él es el Salvador. Él es el que nos pone nuevamente en conexión con el Padre, en una relación que nosotros podemos tener diariamente. Pero antes, esa comunicación estaba rota, ese puente estaba quebrado. ¿Por qué? Por nuestro propio pecado. De nuevo, no hay universalismo. ¿Por qué? Porque este Salvador para la vida terrenal es el que hace llover sobre justos y injustos. Pero asimismo, este es el que se entregó por rescate de los que creen en Él. Si miramos el contexto de esta carta, vamos a ver específicamente en el capítulo 4, del 9 en adelante, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Luego habla de que trabajamos y sufrimos y nuestra esperanza está en el Salvador. Es una progresión lógica y sencilla en relación a las ideas que representan el texto. Pablo entonces está instruyendo a Timoteo a considerar esta palabra fiel que viene a ser el motor de nuestro comportamiento humano, de nuestra forma de relacionarnos. ¿Por qué? Porque en esta palabra están contenidas casi todas las reglas de convivencia que nosotros respetamos y con las que nosotros nos regimos actualmente. En medio de eso nosotros trabajamos, en medio de eso nosotros sufrimos hasta menosprecio, pero siempre poniendo nuestra esperanza en el Salvador. Y así podemos ser obreros ejemplares. Esto manda y enseña. ¿Enseña qué cosa? Que la santidad viene de Dios y no de tus abstenciones u obras que pudieras hacer. ¿Se acuerdan que cuando empieza el capítulo 4 habla de que algunos prohibían casarse y comer algunos alimentos? Aquí la santidad no viene de hacer esas cosas o de no hacer esas cosas. La santidad viene de Dios. También nos dice que disfrute lo que Dios te da con acción de gracia, que deseche las fábulas profanas y de viejas, que te ejercites en la piedad y que te alimentes de las palabras de fe y de sana doctrina. Este versículo 11 sirve entonces como un puente para poder enfatizar nuevamente la urgencia por el ministerio que tenía Timoteo. Era urgente porque se habían levantado falsos maestros, que estaban hablando cosas que separaban y que dividían a la congregación. Unos querían observar unas cosas desde el punto de vista griego, otros desde el punto de vista judío más puritano, digámoslo, más ascético. Pero lo importante es esto, que resume un poco lo que es el capítulo 4. Y no solamente le pide a Timoteo que mande, sino también que enseñe de forma clara. Y estas son las dos tareas que Pablo le asigna a Timoteo. Pablo, que es el apóstol enviado por Jesucristo. ¿Se acuerdan que Pablo también hace una presentación de quién él es en Cristo? Y que no es por su propio mérito, sino por los méritos de Cristo. Esa autoridad entonces no es ostentada por Timoteo, sino que es delegada por alguien más. Y allí es que también debemos poner atención. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice. Y le puse una frase que dice, superando el complejo o el prejuicio de la condición actual. Y juventud para algunos podría ser una etiqueta social. Por ejemplo, hay jóvenes, hay viejos, hay ricos, hay pobres, hay personas que tienen estudios universitarios, hay personas que no, etc. En un montón de etiquetas sociales podríamos ubicar a distintas personas dentro de la congregación, dentro de una misma sociedad. Y muchas veces uno mira nuestras propias capacidades a la hora de servir al Señor. Nuestras condiciones, nuestras herramientas, habilidades blandas y cosas por el estilo. Cosas que tenemos para liderar. Y aquí normalmente leemos
dos situaciones radicalmente opuestas. Primero, uno, por ese motivo, tiende a subestimar sus propias capacidades. Y por el otro lado, en el otro lado del péndulo, a sobreestimarse. Nos subestimamos, decimos, no, ¿cómo yo voy a liderar esto? Si yo no puedo, yo no sé, no tengo las herramientas, a mí me cuesta hablar, a mí me cuesta callar, por ejemplo, en mi caso. A mí me cuesta ser empático con los hermanos, etc. Un montón de ejemplos podríamos citar. No soy bueno leyendo y cosas por el estilo. Nos subestimamos, pero también nos sobreestimamos y nos volvemos candidatos a todo. Y eso también es desequilibrado. ¿Sí? Normalmente las sociedades se mueven en péndulos. Un día somos de izquierda, al otro día somos todos de derecha, un día todos votaron por Boric, al otro día nadie votó por Boric, etc. Somos así, somos muy pendulares para movernos, muy oscilantes, diríamos. A veces nos subestimamos en algunas áreas y a veces nos sobreestimamos. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo también en otra de sus cartas al respecto? Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, si quieren leer conmigo lo buscan, y si no, yo se los leo, no hay problema. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Dios le repartió una medida de fe a usted, entonces? A cada uno. Eso es lo que está al menos escrito acá y que confiamos en que el Señor por su Espíritu Santo inspiró esto para que también nos llegara en el momento adecuado a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un concepto de sí mismo. Autoestima, le llamamos. Que eso no sea muy alto para que no seamos soberbios, finalmente, ni tampoco que sea muy bajo para que nunca seamos... no me gusta esta palabra, hermano. No me gusta la palabra empoderados porque se mal utilizó mucho por una cierta ideología, pero tiene que ver con reconocerse a sí mismo en el camino y en el propósito que el Señor te dio. Básicamente, uno se reconoce a sí mismo en ciertas áreas y se sobreestima o se subestima. Pero la palabra ahora nos dice que estemos ahí, que estemos en el centro, que no nos tiremos para un lado, pero que tampoco nos tiremos para otro lado. A veces nosotros decimos que yo soy tan poca cosa. Nos subestimamos. Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco, que no te subestimen, pero tampoco te subas por el chorro, digámoslo así. Tu juventud. Y ahí podría ir cualquier otra característica de las que le hablé hace un momento. Entonces, Timoteo, comisionado, mandado, instruido, discipulado también por Pablo, se viene a hacer cargo de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le da una serie de características por las cuales Timoteo debe liderar. Y estas son las siguientes. El ejemplo. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿A cuántos les gusta ponerse debajo de la lupa de los demás? A nadie, ¿cierto? ¿A cuántos les gusta ser disciplinados? A ver, estén ansiosos porque le llamen la atención, hermano, ven, llámame la atención. Sácame una foto, ¿cómo estoy? A ver. Nadie, ¿cierto? Sácame una radiografía para ver qué hay en mi corazón. A nadie nos gusta ser juzgados, hermano.
nos resistimos, ponemos barreras, nos justificamos. Pero somos llamados a construir una vida ejemplar. Solo así es que podemos ser verdaderamente influyentes. Y no solamente estoy hablando en un contexto de iglesia, estoy hablando en un contexto general, en los círculos en los que nosotros nos desarrollamos diariamente, ya sea en el trabajo, en el colegio, en la población, con los amigos, jugando un partido de fútbol, por ejemplo, etc. Ese ejemplo de los creyentes, aquí habla específicamente de los creyentes, pero también aplica a toda nuestra vida, porque nosotros no somos compartimentados. Nosotros no vivimos una realidad dentro de la iglesia y otra afuera. Y si lo hacemos, tenemos que arrepentirnos, porque somos una sola persona, que tenemos que ser el mismo aquí y en la quebrada del ají. Así que sigamos construyendo una vida ejemplar. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 columnas. Algunos eruditos solamente nombran 5 por una razón bien particular, y es que en una de las versiones más antiguas nos aparecía la palabra espíritu. Yo me quedo con lo que dice la Reina Valera por un tema de claridad a la hora de explicar, y porque ustedes lo pueden comprobar también en sus propias Biblias, si tienen la Reina Valera, por supuesto. 6 columnas. Pablo traza entonces a través de estas 6 columnas el perfil del líder cristiano que debe servir y cómo debe servir. Y ese es el patrón para toda la congregación de Éfeso y, por supuesto, para todos nosotros. De forma particular, en mi fuero interno de decir, yo, Luis Muñoz, tengo estas cosas, tengo que ser ejemplo en estas áreas, en esta área, en esta área y en esta área. No soy ejemplo en esta área, ni soy ejemplo en esta área, ni soy ejemplo en esta área, etc. No sé si me comprenden. Nosotros, a la luz de la palabra, vamos a examinarnos, así como lo hacía el rey David, para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos muestre dónde estamos fallando, y también por nuestros hermanos también, por cierto, para que podamos crecer. Porque finalmente lo que buscamos es crecer en el conocimiento del Señor, construyendo una vida ejemplar. Y en palabra, fidelidad y veracidad en la conversación cotidiana y también en la predicación pública. ¿Tú eres de palabra o no eres de palabra? ¿Hoy día dices algo y mañana te desdices, o tienes una sola palabra constante y no hay que andarte repitiendo las cosas porque ya sabemos que tú eres confiable? Una de las cosas que más caracteriza a los siervos fieles del Señor es que se vuelven, ¿cómo es la palabra cuando uno es transparente? Se vuelve predecible. Cuando una persona es impredecible, es una persona peligrosa, porque tú no sabes con qué va a salir. Dios nos permita que nosotros seamos predecibles, hermano, porque el impredecible está sujeto a sus pasiones. Y digo esto porque muchas veces hemos sido impredecibles. Muchas veces caemos, nos equivocamos, fallamos. Es parte de nuestra realidad humana. ¿Es así o no es así? ¿O a mí nomás me pasa y a ustedes no? A mí nomás, ya. En conducta, básicamente que lo que tú haces converse con lo que tú dices. Si tú dices que eres ordenado, que se vea que eres ordenado. No es que ordenen los demás por ti. Virtuoso, coherente con el Evangelio y con tus propias palabras. De una sola línea. Yo quiero ser como una flecha. ¿Cierto? Así cantan los niños. Y muchas veces nosotros somos como yoyos, la verdad. Andamos arriba, andamos abajo, nos cansamos, estamos fatigados. ¿Y saben qué? Voy a ser sincero porque mi esposa hace unos días me llamó la atención. Una tirada de orejas que me llegó a despegar el lóbulo de abajo. Me dijo, deja de quejarte. Deja de quejarte, me dijo. Porque últimamente te estás quejando por todo. Pero doy gracias al Señor porque esos tirones de orejas sirven
Porque uno es consciente, uno muchas veces no es consciente de su pecado cuando anda así por la vida. Pero cuando hay un compañero que está 23 años contigo, ayer cumplimos 23 años de pololo, ¿ah? Les paso el dato. Y yo estaba en la cancha, dice. Cuando hay una compañera que te amonesta así, que te dice las cosas tal como son, sin anestesia, sí o sí uno va a crecer. Independiente que después caigan los mismos errores, ya es otra cosa de burro. Pero ¿qué más le vamos a hacer? Un estilo de vida ordenado, una conducta impecable. ¿Que podemos fallar? Por supuesto que podemos fallar, hermano. Ninguno de aquí es perfecto. Pero vamos camino a la perfección y somos santificados cada día por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amor, el afecto sacrificado, ese amor que es desinteresado, que nace del alma y que tú dices, ya no importa cómo, no sé, cómo reaccione o cómo reaccione yo. Lo importante aquí es que sigamos adelante, caminando juntos y desinteresados hacia Dios y hacia los hermanos. Cuando hay intereses de por medio, cuando nosotros tenemos intereses de por medio en algún área de nuestra vida, no es amor, simplemente es conveniencia, simplemente estamos negociando. Y el Señor acá, por medio de esto, no nos manda a negociar, nos manda a entregarnos en amor, a ser ejemplos de amor. ¿Somos ejemplos de amor? ¿Brota el amor de nosotros así de manera natural? No, es un fruto del Espíritu y tenemos que ir cada día también buscando de él. Y así vamos a ir conectando una cosa con otra en nuestra vida, no necesariamente en esta predicación, pero sí en nuestra vida cristiana y en nuestro crecimiento cristiano, porque todas las cosas, como ya están escritas, nosotros tenemos que descubrirlas o recordarlas o perseverar también en la búsqueda del Señor de manera como rutina de ejercicio, como lo veíamos al principio. Sigamos construyendo una vida ejemplar entonces, mis hermanos, en espíritu ahora, que es un fervor, una actitud, una disposición para ser guiado por el Espíritu Santo. No tiene que ver con que yo sea un todopoderoso, que yo me las puedo todas, que yo me las sé todas. No, hermano. Tiene que ver con que nos dejemos guiar, con que nos dejemos liderar, con que nos dejemos cuidar, que nos dejemos pastorear también. Yo doy gracias al Señor porque hay hermanos que cuidan de mí en esta iglesia. Que yo me quejo, que yo pataleo, que yo digo cosas, y hay hermanos que aquí me dicen, ya, está bien, sí, no, está mal, etc. Yo doy gracias al Señor, porque por esos hermanos también uno es lijado, uno es limado. Esas piedras pómez siguen funcionando. En fe también tenemos que seguir construyendo una vida ejemplar. Fidelidad a la verdad de Dios y una actitud constante de confianza en Dios. Nuestra confianza no está en la opinión de los hermanos, ya lo dijimos, ni en la opinión de un jefe, ni en la opinión de cualquier persona. La opinión de mi esposa, sí. Pero mi fidelidad mayor es al Señor. Porque yo puedo estar equivocado en todas las áreas posibles, pero es el Señor el que me rescató. Y Él me va a hacer crecer. Y Él va a traer fruto a su tiempo, de acuerdo a su buena voluntad. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Seguir trabajando, construyendo una vida ejemplar. Pureza. Llama la atención que pureza salga específicamente en el contexto de que a los Efesios, en la carta a Timoteo, se le estaba pidiendo que no se casen, que mantengan una pureza exterior. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace algunas semanas y los que no lo vieron, está en YouTube el video ya disponible gracias a nuestro hermano Nico. Castidad moral y rectitud de intenciones. La pureza no necesariamente es exterior. Lo exterior es la conducta. La pureza es interior. Es lo que yo soy cuando nadie me ve. Cuando yo no le rindo cuentas a nadie. Esa es la pureza.
Cuando mis intenciones pueden ser disfrazadas de bondad, cuando en realidad quiero sacar partido de alguna cosa. Y es especialmente relevante en la vida personal y en las motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que voy a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que voy a hacer el día de mañana? Lo que voy a hacer al conversar con mi hermano, lo que voy a hacer al conversar con mi hermana. ¿Dónde están mis motivaciones? ¿Están ancladas y guiadas por el Espíritu Santo? ¿O están guiadas en mis propias ideas, en mis propios conceptos, en mis propias maneras de ver el mundo también? La idea es que no, por supuesto. La idea es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Resumiendo entonces, un obrero ejemplar en lo que sale de nuestra boca, en la palabra, en lo que se ve, en nuestra conducta, en lo que nos motiva en amor y en espíritu, en lo que te sostiene en la fe y en lo que guarda tu corazón en la pureza. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice también Proverbios, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí, hermano? ¿Tenemos que mejorar? ¿Tenemos margen de mejora? Siempre, ¿cierto? Siempre tenemos margen de mejora. ¿Estos hombres tenían margen de mejora? Por citar algunos, Noé, por ejemplo, que tiene el arca bajo el brazo. Yo no sé qué tan grande era Noé para eso, pero era grande, porque fue escogido por el Señor para salvar a toda la humanidad. ¿Él tuvo caídas? ¿Tuvo errores? David, que está acá al lado tocando el arpa, ¿tuvo errores? Abraham, que está ahí más joven, e Isaac, que está abajo, ¿tuvieron errores? De hecho, ellos tenían la mentira como parte de su deporte nacional, diríamos así. Bueno, para mentir, toda esa familia. Ahí nomás, ahí nomás. De ejemplo ya están tan claritos. Estos son algunos de los héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11. Los demás, usted puede leer el capítulo completo de Hebreos y es mejor todavía leer toda la carta de Hebreos de una para poder entender de mejor manera todo lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. De hecho, cuando estudiamos, por ejemplo, cuando leemos Timoteo, que lo estamos haciendo ahora, ¿cuántos de nosotros ha leído Primera de Timoteo completo antes de una prédica? ¿No? Nadie. Mudo el estadio. Les recomiendo, hermano. Porque cuando uno lee una carta de amor, por ejemplo, de 23 años de pololo, uno no lee una porción aislada. Uno se estimula a leer toda la carta. Y le gusta y se siente bien. ¿Por qué? Porque recuerda el contexto, recuerda todas esas cosas que en su momento llamaron la atención, que fortalecieron, etc. No sé si me entienden. Cuando uno lee una epístola tan corta que no te va a tomar más de 20 minutos, cuando uno lee 1 Timoteo completo, tiene la película más clara a la hora de sentarse a escuchar la palabra del Señor y empieza a cruzar información inmediatamente y el cerebro empieza a trabajar y el Espíritu Santo empieza a trabajar de una manera mucho más efectiva en nuestras mentes que si no lo hubiésemos leído. ¿Qué quiero decir con esto? Lea 1 Timoteo completo. La otra semana viene el broche de oro del capítulo 4 y es muy importante que lean todo lo anterior al menos para entender por qué Pablo dice las cosas que dice, por qué le recomienda a Timoteo enfocarse en las áreas en las que se enfoca Timoteo. Porque básicamente Pablo tenía un encargo para Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, significa que no estaba.
significa que Pablo entendía que podía recomendarle a Timoteo a tomar una serie de decisiones, a enfocarse en algunas tareas, pero más que eso Pablo no podía hacer. ¿Qué podemos decir con esto? Nosotros podríamos interpretar como que Pablo, por más que era uno de los más grandes apóstoles que el Señor levantó por su gracia, entendía que la obra del Evangelio podía seguir perfectamente sin él. ¿Y saben dónde me doy cuenta de eso? En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y quién o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Estos hombres de Dios eran tan centrados, tan inspirados por el Espíritu Santo, que tenían claro que de ellos no dependía el Evangelio. El Evangelio de en quién está sustentado, quién es el fundamento, lo dijimos en un principio, Cristo, y nadie más que Cristo. Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, unos dicen yo soy de, no sé, Castellanos, otros de Núñez, etcétera, por dar nombres. Pero somos de Cristo nosotros. Somos de Cristo. Y por eso Pablo, en su ausencia, le dijo, mientras tanto yo no estoy, mientras tanto yo voy, finalmente Pablo nunca pudo ir. Le encomendó a Timoteo que se ocupara de estas cosas. La lectura pública durante el culto, que es lo que nosotros hacemos también. La exhortación, la aplicación práctica de la Escritura. Y la enseñanza, una instrucción en las verdades fundamentales, en doctrina del Evangelio. Esto que le recomendó Pablo a Timoteo no es muy diferente de lo que ya hacían los judíos del primer siglo en la sinagoga. De hecho, la estructura es más o menos similar. Si quieren estudiarlo, se van a maravillar de las similitudes que hay en el culto de la sinagoga con lo que nosotros hacemos el día de hoy, hasta con la doxología que vamos a leer al final. La lectura pública durante el culto. Es importante que cada uno de nosotros tenga su Biblia, ya sea en papel o sea en digital. Ahora, preferible en papel, por el tema análogo, por el tema de los dedos, por el tema de toda esa sensación táctil que también estimula neurológicamente, estoy hablando, a aprender de mejor manera. La lectura pública y en conjunto hace que nosotros nos pongamos de acuerdo en lo que estamos aprendiendo, en un nivel básico, en un nivel solamente de lectura, porque leemos todos y todos leemos lo mismo. Y si todos leemos de la Reina Valera, por ejemplo, en 1960, a todos nos queda más o menos clara la misma idea. Ahora, que recurramos a otras versiones para clarificar o para interpretar el pensamiento de otra manera o de mejor manera, también es aceptable. Pero lo que quiero decir con esto es que la lectura pública es un fundamento de lo que Pablo le indicó a Timoteo para que siga perseverando en ello. La exhortación, la aplicación práctica, es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Nosotros podíamos quedarnos solamente en la teoría. Y muchas veces se me critica, y bien criticado por mi esposa nuevamente, de que doy muy... Sí. Ustedes supieran, hermanos, cómo en la escuela en la que yo estoy diariamente. Una buena escuela, por cierto. No se asombren. Mucho dato. Y es verdad. Cuando doy mucho dato, cuando doy mucha información, se pierde lo importante. Y lo importante no es lo que yo pienso, lo que yo haya estudiado, lo que yo crea. Es lo que dice la palabra. Así que
doy gracias al Señor, hermanos, porque no solamente mi esposa, sino que otros hermanos también me han hecho este comentario y yo lo agradezco, de verdad que lo agradezco. Sigamos. La enseñanza, la instrucción de las verdades fundamentales del Evangelio, y aquí tenemos que ver más con la doctrina propiamente tal, con cómo articulamos nuestra fe, con cómo nosotros queremos construir también iglesia y cómo entendemos las cosas que nosotros hemos comprendido. El mismo patrón de la sinagoga, el mismo patrón que Pablo le hace presente a Timoteo para que lo considere, para que lo aplique. Básicamente, Pablo con estas recomendaciones no está inventando la rueda, le está recordando a Timoteo lo que ya por 15 años o más había vivido cuando estuvo con él ministrando otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Filipos. En conclusión, para ir terminando, la verdadera autoridad espiritual no nace de la posición, ni de un cargo, ni tampoco de la edad. Puede ser joven, puede ser viejo, sino que nace de la fidelidad doctrinal, del trabajo abnegado y del ejemplo de vida personal. Si nosotros somos ejemplos, vamos a inspirar a los demás. Somos influencia. Cartas leídas, también dice Pablo en 2 de Corintios. Y como cartas leídas también llevamos frutos. Vosotros sois nuestra carta de presentación, le dice a los corintios Pablo. Y finalmente, un ministerio saludable, quiero referirme al propósito de vida de cada uno de los hermanos que están el día de hoy congregados como los que no están tan bien. Un ministerio, un desarrollo espiritual, digámoslo así, saludable, se cimenta en la esperanza en el Dios eterno, en el Dios viviente, y se enfoca diligentemente en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza de las Escrituras. ¿Queremos ser ejemplo? Seamos ejemplo entonces. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Se lo aprendieron? ¿Cierto? Está facilito. Pero esa es la teoría. Lo difícil es vivirlo. Pero que el Señor nos ayude a que podamos vivirlo diariamente. Oremos al Señor.